Bienvenidos al podcast de EDAP en Español, un espacio para conversar sobre educación en el mundo, sus avances, las nuevas tendencias y los desafíos del futuro. Aquí comienza de EDAP en Español, una conversación de vanguardia. Hola, qué gusto darle la bienvenida a EDAP en Español. Soy Adriana Angarita desde Panamá y hoy me acompaña Francisco Marmolejo desde México, pero desde Qatar. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto saludarte. Encantado de estar en esta ocasión, en estos diálogos de EDAP en Español. Perfecto. Hoy estaremos conversando en este capítulo de EDAP en Español sobre un interesante tema y tiene que ver con el liderazgo en la educación superior. Y para conocer este concepto y cómo está revolucionando la educación global, tenemos a un gran invitado, Jean Hayes. Jean, además de ser un gran ejecutivo de WGU en Estados Unidos, ha tenido una serie de logros en entender muy bien qué significa la educación superior y cómo impacta a los seres humanos que confían en ella. Está liderando un proyecto que tiene quizás la mayor matrícula en educación superior privada en Estados Unidos y especialmente con una tasa de graduación impresionante en los últimos años con muy poco tiempo y una gran cantidad de egresados. Es decir, estás impactando la educación de forma importante en Estados Unidos. Bienvenido, Jim, por acompañarnos. Adriana, muchísimas gracias y obviamente es un placer estar con ustedes, Francisco. Un viejo conocido, no porque esté viejo él, sino porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un placer realmente estar con ustedes aquí dialogando y exponiendo temas que son interesantes para, no solamente creo para nosotros que somos apasionados de la educación, sino para cualquier individuo que quiere entender un poquito qué es lo que está pasando y a dónde vamos y los porqués. Así es que gracias por tenerme en este capítulo. Perfecto, Gino. Un placer para nosotros. Y precisamente lo que tú hablas ahorita del entender. Eso es un tema sumamente interesante y tu trayectoria y tus logros nos invitan a que profundicemos en entender muy bien cómo tú piensas el liderazgo en la educación superior. Liderazgo es un tema que suena mucho, pero se considera que tiene mucho más éxito cuando logras transmitir un propósito a las personas con las que trabajan que va más allá de las metas. Y eso en gerencia y en temas empresariales como que te causa escozor, ¿no? Como que te da como un pequeño cortocircuito, como así que no va a tener en cuenta las metas. Pero tú tienes una forma de gestionar, Jean, muy interesante, donde priorizas realmente el estudiante, que también suena mucho en educación superior. Cuéntanos un poquito esa perspectiva que tú tienes de liderar una educación superior donde realmente tú pones al estudiante primero. Agradezco esa pregunta, es fabulosa y pienso que una cosa es cómo alguien, un individuo, ve la educación, ve el liderazgo, ve la gestión, y otra también cómo lo ve la institución. Y de qué manera la institución toma formas. Yo creo que estaríamos de acuerdo en decir que hay muchísimas instituciones en donde hay muchos individuos que están enfocados, están centrados en el estudiante, están centrados en las cosas correctas, pero llámese burocracia o tradición o ineficiencia o como se llame, le impiden a ese individuo poder realmente hacer lo que se necesita hacer. Entonces yo lo que diría es me siento afortunado de que en WGU, Western Governors University, o WGU por sus siglas en inglés, he tenido la oportunidad de sentir que desde su fundación, hace más de 25 años, por 19 gobernadores, para que nuestra audiencia lo entienda, 19 gobernadores en los Estados Unidos, primordialmente de occidente, del oeste de los Estados Unidos, estados como California o Colorado, Utah, pero también incluyó a el gobernador Bush, en ese tiempo George W. Bush en Texas, y algunos otros que estaban mucho más al este, como Indiana, por ejemplo. Y en esta trayectoria de 25 años, la misión de WGU se ha mantenido enfocada
en dos cosas que son muy importantes. Michael Porter, que a mí me encanta recitar esto a mi equipo y lo hago en inglés y hice una traducción allí media rara ahora, pero Michael Porter en el libro La Estrategia Competitiva dijo que la estrategia consiste en tomar decisiones, ventajas y desventajas, y se trata de elegir deliberadamente ser diferente. Y pienso que desde su fundación y desde su inicio, por esos 19 gobernadores, y 2 específicamente, el de Colorado, Governor Roy Romer, y el de Utah, en ese tiempo Michael O. Levitt, tuvieron esa visión muy específica de lo que querían hacer, qué decisiones iban a tomar para ser diferentes, y viendo desventajas y las ventajas también. Así es que pienso que esa visión, una de ellas, el gobernador Romer, te contesto tu pregunta de esta forma, dijo que habían 2 elementos que eran los más radicales de esa nueva idea, cuando estaban ideando la creación de WGU. Él dijo específicamente que esos 2 elementos eran, una, que iba a estar basada en competencias, un modelo basado en competencias, y la segunda, que iba a estar centrada en el estudiante, orientada 100% en el estudiante. No debería en una institución de educación superior es hacer una idea radical que está centrada en el estudiante, pero desgraciadamente, generalmente el estudiante no es el principal en muchas de las decisiones que se toman. Así es que te digo, yo me siento afortunado porque esto se alineó perfectamente con lo que yo siempre he sentido, con lo que he hecho, con lo que he querido hacer. Y WGU me ha dado la oportunidad de realmente hacerlo. Hoy como jefe soy un vicepresidente senior, y no porque tú dijiste que los títulos sean los importantes, pero soy el jefe de operaciones regionales y alianzas estratégicas. Y la visión que tenemos es exactamente la misma y queremos hacer exactamente, mantenernos haciendo lo que hacemos, tomando esas decisiones estratégicas, siempre pensando en el estudiante. ¿Cómo va a impactar en el estudiante que cambiemos este currículo? ¿Cómo va a impactar al estudiante que aumentemos el costo? ¿Cómo va a impactar al estudiante que hagamos ciertas decisiones que a nosotros nos pueden beneficiar como institución, ya sea en crecimiento o financieramente, pero cómo van a beneficiar al estudiante? Y si la respuesta es realmente no vemos que el estudiante se beneficie, esto nos va a beneficiar a nosotros, simplemente no lo hacemos. Así es que yo creo que nuestra promesa, WGU tiene una promesa de educación, y la promesa es hacer que la oportunidad funcione para todos. Y yo creo que lo hacemos de una buena manera. Y yo como líder dentro de esto, lo que intento hacer es siempre estar enfocado en nuestra misión, en nuestra visión, en esa promesa que tenemos para realmente poder beneficiar a más estudiantes. Oye, Jean, ahora que lo estás mencionando, me vienen a la mente recuerdos y un poquito asocio con lo que decías de ser viejos conocidos, porque efectivamente ahora recuerdo que estuve yo de alguna manera al tanto del desarrollo de esa propuesta tan novedosa que hace ya casi 20 años representó la Western Governors University. En aquellos años, WICHE, la Western Interstate Commission for Higher Education, estaba involucrada en la fundación de esta organización junto con la Western Governors Association. Pero probablemente valdría la pena aclararle al auditorio que la propuesta de Western Governors University fue muy novedosa en su tiempo, lo sigue siendo, sobre todo porque estaba pensada en estudiantes no convencionales y en ofertas también no convencionales. Entonces, esto que estás hablando tú de la importancia de centrar la acción de nuestras instituciones de educación superior en los estudiantes, obviamente es diferente cuando estás hablando de una institución convencional, diríamos, con estudiantes que acaban de terminar el bachillerato preparatoria, que es presencial, que incluso en algunos casos es residencial,
Entonces, hay variantes importantes respecto al tipo de estudiante, aunque los principios de centrarse en los estudiantes siguen siendo los mismos. Pero pensando en este auditorio diverso que tienen los podcasts, yo te preguntaría, Jean, ¿cuáles son, a tu juicio, qué diría, las 2 o 3 recomendaciones muy concretas que tú tendrías de cómo hacer que esta atención en los estudiantes no sea un asunto nada más de retórica, nada más de decir que lo hacemos, pero en la práctica no lo hacemos? Digamos, ¿cuáles serían estas cosas sí, muy concretas que dirías, miren, yo recomiendo que se haga esto y esto y esto? Tú has tenido, Jean, la experiencia de trabajar en universidades tradicionales y ahora en una universidad que sigue siendo muy innovadora como la WGU. Pero, ¿cuáles son tus recomendaciones generales? Francisco, muchísimas gracias por recordarme precisamente que sí, ya nos conocemos desde hace tiempo y que tú has estado en esto ya por muchos años también, y sí he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones tradicionales, si lo podemos decir así, en algunas que trabajé para el grupo Apolo de educación y tenía fines de lucro y era una institución que transaba en la bolsa de negocios y hacía muchas otras cosas y lo hacía bien, hacía muchas cosas bien. Sin embargo, tenía un maestro, un jefe diferente y no era el estudiante, eran otras cosas que necesitaban. Yo diría que nuevamente es muy importante cuál es la misión y visión que tiene la institución. De allí empieza todo, porque si te pones a pensar y si te pudiese dibujar aquí cómo es que yo veo la estrategia y específicamente qué cosas pueden instituciones tradicionales hacer, yo te diría, tendríamos que escoger un par de decisiones, a veces se llaman imperativas, que son las que van a ayudar a la institución a definir cómo específicamente, cuáles son esas cosas muy puntuales que van a poder mejorar al estudiante. En el pequeño ejemplo que te doy, esas 2 cosas que mencioné, competency-based, educación basada en competencias, y educación centrada o enfocada en el estudiante, son 2, piénsalas como que son 2 círculos, y de allí van a salir hijitos. Van a salir otras decisiones que se toman que tienen que pensarse bajo esas 2 decisiones y decir, ok, si vamos a añadir mentores para cada estudiante por nuestro sistema y modelo, ¿eso va a ayudar al estudiante? Por supuesto. ¿Va a ayudar a nuestras finanzas? No, va a ponerle mucha presión a las finanzas si vamos a asignar. WGU tiene hoy día más de 140,000 estudiantes, más de 140,000 estudiantes, más de 305,000 graduados. O sea, en 25 años, estamos hablando que instituciones que tienen más de 150 años, algunas han graduado 140,000 estudiantes y nosotros tenemos esa cantidad. Entonces, imagínate, tampoco decimos solamente le vamos a dar un mentor al estudiante que lo necesita o que creemos que lo necesita, al estudiante que ya está fallando en ciertas cosas. El modelo de WGU dijo, queremos dárselo a todos los estudiantes. Entonces te digo, esa es una decisión que se puede tomar solamente si sigues enfocado en qué es lo que quieres hacer. Y después venía la siguiente decisión, otra decisión que se hizo, estamos enfocados en ayudar al estudiante que no tiene recursos, que no tiene acceso, y tú lo dijiste muy bien al principio, que no es un estudiante tradicional, que quizás tiene 35 años, trabaja, tiene un par de hijos y no ha podido avanzar en su carrera. He aquí la flexibilidad de un modelo basado en competencias a un precio asequible que puede alcanzar y que puede ayudarlo a alcanzar sus metas para poder obtener un mejor empleo y proveer mejor para su familia. Entonces, un ejemplo que te doy también es decidimos que nuestro costo iba a ser el costo más bajo que podamos. Es más, hacía más de 10 años que no aumentábamos
Yo sé que en varios países se dice distinto el costo o la matrícula o la colegiatura o como se diga para nuestra audiencia en su país. Y lo hacemos porque pensamos en el estudiante. Y te digo, y son decisiones, no son como que son 6 decisiones que se tienen que hacer, sino más bien, estas decisiones se hacen, como dice Michael Porter, se hacen día a día cuando estamos viendo el nuevo programa. Si el nuevo programa lo estamos viendo porque tenemos a un maestro en cierto tema que es muy importante y queremos poner ese programa, pero ese programa no tiene salida al mercado, ese programa va a ser muy caro, ese programa nos va a distraer de lo que queremos hacer, pues obviamente esa decisión no está enfocada en lo que podemos hacer. Esa decisión está enfocada en renombre y en otras cosas. Muy interesante. Para los amigos de la audiencia, la Universidad Western Governors University la pueden encontrar en internet, wgu.edu. Y además otra cosa muy interesante, es una universidad que se encuentra debidamente acreditada en el sistema de educación superior de los Estados Unidos. Sabemos que en otras partes del mundo, hasta antes de la pandemia, era todavía muy común ver a las universidades no convencionales con cierto escepticismo, así como que creíamos que eran instituciones que no sabían dar una buena educación. Bueno, en la medida que todas las universidades se tuvieron que convertir en universidades no presenciales, pues había algunos que ya iban más avanzados que otros, y este es el caso de una universidad muy interesante que está haciendo cosas útiles. Yo no sé si en el futuro WGU está pensando ofrecer carreras en español o incluso carreras. Sé que hay estudiantes de otras partes del mundo que se pueden inscribir en WGU, pero yo no sé si esto es algo que de repente están pensando hacer en el futuro. Excelente respuesta, Francisco. Y si yo tuviese una varita mágica y todas las decisiones, yo diría, ¡pum!, lo hacemos y lo hacemos mañana y a mí me complacería de una manera increíble. Pero como te digo, nuestro modelo es tan específico y centrado en el estudiante. Antes de poder hacer eso, nos gustaría tener mentores calificados, que todos hablasen español, que entendieran la idiosincrasia de cada persona que vamos a servir, que pudiéramos tener todos los servicios, que tenemos muchísimos servicios, que pudieran realmente ayudar. Conozco instituciones que empiezan a ofertar o ofrecer programas cuando realmente no tienen todo lo que se necesita para que el estudiante sea apoyado en todos los aspectos. Entonces, aunque es una proposición muy atractiva, pienso que sí lo vamos a hacer en algún momento. En la previa comentaba con Adriana que por los siguientes, por lo menos en nuestro plan estratégico de 5 años, no tenemos contemplado ir al mercado fuera de los Estados Unidos. Yo sé que Adriana tiene muchas preguntas más. A ver, Adriana, cuéntanos. No, claro que sí. Algo que parece muy interesante, Jean, es cómo realmente esta mirada que antepone al estudiante y que uno pensaría no está pensando en crecimiento, al contrario, ha demostrado que ha generado un crecimiento impresionante en muy corto tiempo. Universidad tan joven, con esta población estudiantil y con esta cantidad de egresados, te deja ver que quizás si nos enfocamos en esta meta vamos a tener un crecimiento que pareciera estar pues en la mente de todos los que lideran universidades. Así que me parece muy interesante como ese punto al que tú llegas, donde vemos un crecimiento importante pensando en el estudiante primero. Pero sin duda, cuando hablas de pensar, de personalizar, porque es prácticamente lo que me estás diciendo, personalizar prácticamente, te conozco desde que te veo, te leo, te diagnostico, te acompaño, y poder tener esa cantidad de estudiantes. Para poder hacerlo, tiene que la tecnología y las decisiones basadas en datos ser un elemento fundamental de tu administración, que no necesariamente es una herramienta utilizada por todas las universidades en el mundo, ¿no? O en Iberoamérica, que son quienes nos escuchan. ¿Qué nos recomendarías tú como gestor para poder llegar a esta meta a nivel de tecnología? ¿O cuáles son tus drivers más importantes en temas de tecnología que te permiten llegar a este resultado que hoy ostenta WGU? Adriana, gracias por la pregunta. Francisco mencionaba, la pandemia obligó a casi a todos, aún los críticos, los más críticos de educación a distancia, a decir, bueno, ahora nosotros también lo hacemos. Y eso es algo que hay que considerar. Hay unos que lo han hecho por
1 año y medio, por 2 años, otros que lo hicieron a medias, pero para nosotros fuimos creados 100% en línea desde el principio. Tenemos esa ventaja, que toda la tecnología que ya tenemos, y no solamente es tecnología que se puede adquirir en el mercado, sino que hemos desarrollado específicamente para atender mejor a los estudiantes. Yo creo que es una cosa que a lo mejor es un poco difícil de replicar en ciertos aspectos, pero no es imposible, porque hay muchísimas compañías que les ha ido muy bien, como Instructure, con Canvas, por ejemplo, y ahora obviamente su LMS es uno de los más populares y ofrece muchísima flexibilidad. Han surgido dando a instituciones que quizá no nativamente han sido organizadas como para enseñar cursos en línea, puedan hacerlo. Ese es un punto. El otro punto muy importante que tú dijiste son los datos. Desde el principio nosotros medimos y seguimos a todos los estudiantes exactamente lo que hacen. No solamente con este modelo que nosotros le llamamos, y no sé si se diga así en español, y me disculpan, llevo más de 35 años hablando en los Estados Unidos solo en inglés. Ya se las olvidó en las palabras. Se me súper olvidó a veces. Y luego la otra cosa que a veces es desventaja es que habiendo viajado a todos los países de Latinoamérica, donde en un lugar es convalidación, en el otro es revalidación. Ahí no nos ponemos en un lugar es preparatoria, en el otro es secundaria. Donde en un lugar es pregrado, en el otro es licenciatura. Entonces, acuérdate que el español es nuestro idioma común que nos separa. Pero esa es mi excusa, pero yo lo que digo es tenemos 3 en WGU, cosas que siempre medimos. Es más, pero no las medimos para el reporte anual y para que suene bonito. Desafortunadamente, a veces tenemos una reunión de 3 horas y media todas las semanas con todo el equipo ejecutivo. Y cada uno de las escuelas vienen y revisamos como 40 números, semana a semana. Pero al final de cuentas nos enfocamos en 3 cosas que le llamamos son como las metas corporativas, se podría decir así, pero realmente no son eso. Son 3, nosotros les llamamos resultados críticos. Key results en inglés. ¿Cuáles son? Ya los tienes en ascuas. ¿Cuáles son esos 3? Mira, te los voy a decir en inglés, Francisco, porque tú eres el que puede traducirlo. El primero se llama completion. Okay. Estamos enfocados en la terminación de cada estudiante. Completion. No nada más meterlo, sino completion. Claro. Pero nosotros no definimos nada más, bueno, esta es la tasa de graduación, sino que desde el principio nosotros le llamamos personalized on-time completion, o terminación personalizada a tiempo. Lo que quiere decir es que desde el principio, con este estudiante que de los 140,000 que tuvimos una relación directa e individual, él o ella nos dijo, yo pienso, porque tengo 4 hijos y tengo 2 trabajos y porque tengo eso, terminar en tanto yo pienso voy a hacer esto y con mi mentor planeo y digo sí lo puedo hacer y el mentor le dice hay muchos en tu caso, hay un loco que tiene 9 hijos y tenía 3 trabajos y lo hizo en cada término, tomó cierto número de unidades de competencia que serían como horas crédito y pudo hacerlo y avanzar más rápido y se graduó en 2 años y 7 meses con un pregrado, una licenciatura, una carrera de 4 años. Entonces esa motivación y esa conversación le da a ese estudiante ese indicador de personalized on-time completion. Es por cada estudiante ¿cuál es la variación? ¿Van más adelante de lo que dijeron van a ir o van más atrás? Si van más atrás, allí hay una intervención siempre del mentor
y de este modelo desagregado de la facultad, en cual es muy distinto de toda la educación superior. Tenemos 4 puestos que son también parte del profesorado. 4. Uno es un evaluador, o sea que otro es el instructor del curso, otro es el mentor del programa, que tiene cada estudiante dedicado, y el siguiente es evaluación de mejora del currículo y de asesoramiento para asegurarse que siempre todo está funcionando bien. O sea que si yo soy el instructor de curso, yo no voy a calificar a nadie, porque en un modelo basado en competencias sería un conflicto de interés. Que yo, el doctor Marmolejo, yo paso a todos los que vienen a mí en 3 semanas, son expertos en todo el tema. Entonces en el equipo de evaluadores, lo hacen de una manera a ciegas. Vamos a decir, Adriana está en este curso, tiene su instructor, tiene su mentor. Hay un evaluador que después de cada asignación, cuando Adriana dice yo ya estoy lista porque yo he tenido mucha experiencia en mercadotecnia y yo puedo este tema pasarlo en 3 días, todo el curso en 3 días, sin problema, hace la evaluación y lo que hace, hay 3 evaluadores que no saben qué es es una evaluación de Adriana y lo ven y revisan y todos tienen que estar de acuerdo, por lo menos 2 de ellos tienen que estar de acuerdo que Adriana obtuvo 70% o más en todas las competencias y los objetivos de ese curso. Y si uno de ellos dice 68, pero 2 dicen estuvo bien, entonces sí es un pass, ¿no? Sí pasó. Muy bien. Oye, no, lamentablemente se nos va yendo el tiempo. Y quisiera que cerráramos esta parte. Decías, la primera es, digamos, titulación oportuna de acuerdo con el plan personalizado del estudiante. Sí. Segundo, dinos cuál es el segundo y el tercero. El segundo es retorno, lo traducía retorno, es return. Y nosotros no solamente es un return on investment, sino que nosotros seguimos al estudiante por más de 5 años y vemos cómo el obtener esta credencial de WGU ha aumentado todo su potencial a futuro y lo medimos hasta más de 10 años después y eso es en lo que nos enfocamos. Le llamamos Factored Graduate Return. O sea, es una fórmula compleja, no es un simple ROI. Y luego el tercero, como me estás diciendo, lo llamamos Equity, que es equidad. Equity tiene 2 componentes para estudiantes de color aquí en los Estados Unidos. Uno es acceso y el otro es el logro que tengan. Y tenemos metas específicas de hacer que esta población pueda entrar a nuestra institución y graduarse en 2 veces más que la población normal. O sea, es una meta muy agresiva, pero son comunidades marginadas que todos los países las tienen en todos los aspectos y ese es un enfoque que tenemos nosotros como institución. Bien, pues tomamos nota de estas interesantes observaciones y recomendaciones concretas y además el que compartas con mucha apertura el ejemplo de la manera como en una institución tan diferente pero tan innovadora como la WGU están haciendo precisamente para demostrar que efectivamente están centrados en los estudiantes. Adriana, lamentablemente el tiempo nos gana, pero te dejo a que al final nos des tus comentarios de cierre para que podamos tener continuar esta interesante conversación con Muchísimas gracias, Jean. La verdad que ha sido muy interesante escucharte y también, como Francisco, aplaudo tu apertura. Realmente nos ha demostrado indicadores complejos de medición de resultados y eso es lo que realmente traduce en tener un propósito donde el estudiante va primero porque el ser humano es un ser humano complejo.
Muy, muy interesante cómo lo están trabajando. Ahora entendemos un poquito mejor el crecimiento. Definitivamente están llenando un espacio y como tú lo decías al inicio, no te presentamos con tus roles. Lo pueden encontrar allí en LinkedIn. Es muy fácil de ubicar y además van a ver toda su trayectoria, que es impresionante. Ha estado en todos los espacios importantes de Estados Unidos en educación superior. Y pues obviamente con mucho orgullo, es un latinoamericano, mexicano particularmente, que ha estado triunfando en la educación superior en Estados Unidos y que seguramente vamos a tener más oportunidades de seguir profundizando en algunos aspectos que llevas adelantando en WGU. Así que muchísimas gracias, Jean. Todos los que nos escuchan, que trabajamos en la gestión de la educación superior, bueno, tenemos unos desafíos en cómo profundizar un poquito más y encontrar indicadores un poquito más complejos que nos ayuden realmente a cumplir la misión de una universidad como lo pide la sociedad y como lo demandamos los seres humanos. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo de EDAP en español. Realmente ha sido muy interesante, Francisco, escucharte. Prácticamente tú eres otro a entrevistar, así que estoy ante dos eminencias aquí conversando. Y esto es EDAP en español. Síganos en nuestras redes sociales y nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Gracias por acompañarnos en The EDAP en español. Te esperamos en un nuevo capítulo del podcast más influyente en educación y sus tendencias. The EDAP en español, una conversación de vanguardia.